Bien, la última parte de esta clase consiste en debatir un poco para qué se desarrollan términos técnicos y por qué se resignifican muchas veces, se le da un significado específico y técnico a términos que se extraen del lenguaje natural. ¿Por qué la ciencia tiene un vocabulario técnico que requiere entrenamiento y formación para dominarlo? ¿Ok? Uno se podría preguntar por qué los científicos hablan de un modo que no es accesible directamente a quien no se ha entrenado, no se ha desarrollado en una disciplina científica. Y la respuesta, hay varias respuestas, vamos a centrarnos en una. Entonces, ¿por qué la ciencia desarrolla el lenguaje técnico? Una de las razones es porque la ciencia postula nuevas entidades, clasifica objetos de manera diferente a la habitual. ¿Ok? La forma en que abordamos nosotros el mundo, por ejemplo, en una primera instancia, los objetos microscópicos simplemente ni siquiera los captamos. Para el desarrollo de una teoría científica, la postulación de elementos teóricos hace que vaya desarrollando un lenguaje técnico específico que postula cosas como átomos, células, elementos químicos, agujeros negros, etc. Pero otra razón, y esta nos vamos a centrar ahora, es que el lenguaje natural tiene ciertos problemas que dificultan la investigación científica. Uno de ellos es la polisemia, o también se llama ambigüedad, y el otro es la vaguedad. ¿Qué es la polisemia? Una palabra es polisémica cuando tiene más de un significado. Un ejemplo típico es banco. Banco puede significar el mueble, ¿cierto?, para sentarse, o la institución financiera, ¿cierto? Por lo tanto, es un término polisémico. La misma palabra, el mismo significante, el mismo símbolo, puede tener más de un significado. El caso de banco es fácil de desambiguar, ¿cierto? Por el contexto nos permite fácilmente decir cuando estamos hablando del mueble y cuando estamos hablando de la institución financiera. Pero no siempre es fácil desambiguar. Por ejemplo, pensemos en el término justicia. El término justicia es un término polisémico. Tiene muchos significados y esos significados son disputados por las personas, ¿cierto? Porque tiene una connotación valorativa o racionalidad también. Es un término con muchos significados que no es tan fácil de desambiguar. Y ese es un problema en la ciencia porque cuando se utilizan palabras polisémicas, es fácil quedarse estancado en disputas acerca del significado de las palabras. Eso en filosofía pasa habitualmente, donde gran parte de las discusiones pasan por eh, el significado de las palabras, quién capta mejor el significado de una palabra, a veces pensando que existe un verdadero significado de la palabra. Y eso sería un problema en la ciencia porque lo que vemos es que los científicos, en general, no se quedan estancados en debates de palabra y definen conceptos, concuerdan en la definición y lo que más debaten es respecto a las predicciones que se pueden hacer con ese concepto, a cómo se organiza la teoría en base a esos conceptos, pero no si un concepto capta el verdadero significado. Newton, cuando define la fuerza en la segunda ley, no es una definición que busca captar el término fuerza tal como lo usamos nosotros. Nos dice fuerza igual a masa por aceleración. El objetivo no es captar el significado real del término fuerza, sino proveer un concepto que está amparado en ciertas definiciones y leyes, el cual sirve para abordar los problemas, para tratar los problemas específicos de la mecánica. Entonces, para hacer esto, para que la ciencia se desarrolle en esto, es importante que los términos no sean polisémicos, que las definiciones sean claras respecto a qué significado se adopta. Porque otra razón por qué es un problema es porque cuando se hace un estudio empírico que contiene términos polisémicos, la base empírica pierde efectividad. Recordemos lo que era la efectividad. La efectividad era el hecho de que existiera un mecanismo, una forma de decidir la verdad o falsedad o algo próximo, confirmar o desconfirmar el enunciado. Y cuando
el término que utilizamos en la base empírica es polisémico, nos podemos quedar entrampados en disputas sobre el significado y por lo tanto es más difícil decidir la verdad o falsedad de un enunciado. Un ejemplo que da Klimovsky es que en un estudio sociológico que se dijera, por ejemplo, la incidencia de la neurosis en la población negra rural es un 5% mayor que la urbana, uno podría quedarse discutiendo en qué sentido se está hablando de neurosis, según qué teoría estamos hablando de neurosis, qué vamos, etc. Otro caso que es relevante porque entra en el plano de las metodologías, por ejemplo, que se utilizan para tomar encuestas, es un enunciado que diga el 20% de los hogares encuestados no tiene agua potable. Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué es un hogar? Y uno es difícil de determinar. Es la unidad conformada por una familia, es la unidad edilicia, la vivienda. ¿Qué pasa si una vivienda vive más de una familia? ¿Cómo definimos hogar? Es un término polisémico. Y imagínense, tienen que hacer una encuesta, levantar datos y tienen esta ambigüedad. Es decir, se van y encuentran en un lugar, tienen que encuestar un hogar, preguntarles cosas respecto al hogar y se encuentran que en un lugar, en una misma casa, viven tres familias distintas. ¿Qué hacen? Definen el hogar como la vivienda, es decir, toman a todas esas familias como un solo hogar, o toman cada familia como un hogar distinto. Si no se resuelven esos problemas polisémicos, es levantar esos datos se vuelve difícil. No podemos decidir si lo que tenemos enfrente es o no un hogar. Otro caso de polisemia es, por ejemplo, si asumiendo agentes racionales un sistema de reparto no se justifica, podemos preguntarnos qué significa racional. En ese también es un término polisémico. Tiene mucho significado el término racional. Una solución que impone y que tiene que ver directamente con el uso de términos específicos es el hacer definiciones. Una forma en que uno puede definir es formalizar un concepto, definirlo en el marco de un lenguaje formal o semi-informal. Por ejemplo, racional y otros términos en economía, preferencia, etcétera, se han formalizado. ¿Y por qué eso soluciona el problema de la polisemia? Porque al tratar de expresarlo en un lenguaje formal, los lenguajes formales generalmente tienen la característica de ser lenguajes que evitan el problema de la polisemia y de la vaguedad. Son lenguajes en donde no se produce polisemia y vaguedad. Por lo tanto, si logramos traducir, expresar un concepto en un lenguaje formal, eliminamos de esa forma la polisemia. Y eso es lo que se hace con, por ejemplo, el racional. Tiene un costo. El costo es que la forma en que lo definimos, a través de una formalización, no necesariamente capta la variedad, la riqueza de los significados de sentido común que para nosotros tiene el término racional. Pero, en general, en las ciencias sociales y en la economía, sobre todo, se paga ese costo para evitar los otros problemas que acabamos de mencionar. Otra alternativa es operacionalizar los términos. Esto es, ¿qué significa operacionalizar? Circunscribir los indicadores observables, que se pueden observar fácilmente muy decidibles, convertirlos en decidibles, o ejecutables. Es decir, en algunos casos, la presencia de aquello que designa el término se define en base a realizar ciertas operaciones. El ejemplo que dábamos antes, hogar, por ejemplo, en el INDEC, y para las metodologías de cuenta en general, se operacionaliza como el grupo de personas que comparte un mismo presupuesto alimentario. El grupo de personas que comparte en una misma heladera y comparte alimentos. No importa si son familiares, y no importa si son o no familiares, etcétera, si comparten alimentos, se define como hogar. Entonces, con eso logramos, para el encuestador que va, eliminar el problema de saber si lo que tiene enfrente o no es un hogar o no. Ambas operaciones pueden servir también para, por ejemplo, traducir un concepto en una escala que existen escalas de medición de distinto tipo, ordinales, cardinales,
cardinales con distinto nivel de información, pero por ejemplo, utilidad en economía se expresa en una función que asigna un número para expresar propiedades ordinales, por ejemplo. Ingreso, riesgo se pueden definir ya no solo de manera operacionalizable, sino dentro de una escala. Entonces estas son formas que la ciencia soluciona el problema de la polisemia y con ello va generando términos específicos a una teoría. ¿Ok? El segundo problema, el de la vaguedad. ¿Qué es la vaguedad? Un término es vago cuando es muy difícil determinar si un individuo determinado cae o no dentro del dominio del término. Es decir, un término es vago cuando hay muchas zonas grises a la hora de aplicar un concepto. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es calvo, ¿cuántos pelos de menos o de más tiene que tener alguien para ser calvo? Es decir, alguien que se le cae un pelo, base a cuando no era calvo, no decimos que es calvo. Si se le cae otro pelo, tampoco decimos que es calvo. Pero ¿cuándo, en qué momento empezamos a decir que alguien es calvo? Es difícil determinar eso y eso muestra que el término es vago. Otro, por ejemplo, el de pymes. ¿Cuántos trabajadores tiene que tener una empresa para ser considerada mediana, pequeña o grande? Es un término vago también, esto de pequeña, mediana o grande. ¿Cuántos trabajadores tiene que tener o cuánto capital tiene que tener? Bien, las soluciones que presenta el lenguaje científico al problema de la vaguedad, uno sería, por ejemplo, eliminar por completo los términos vagos del lenguaje teórico y reemplazarlos por escalas cuantitativas más precisas. Un ejemplo es que en física no se utilizan los términos rápido o lento, que claramente son vagos, ni frío ni caliente, sino que esa es una escala que mide la velocidad, se convierte en una variable cuantitativa, y podemos medir la velocidad, o en una escala de la temperatura, que mide también precisamente la temperatura. No se utiliza el término rápido, lento, frío ni caliente, y se elimina con ello el problema de la vaguedad de utilizar esos términos. Otra forma de eliminar la vaguedad es establecer taxonomías que producen ciertos cortes aceptables, pero que son en buena medida arbitrarios. Un ejemplo es que en la estadística se define una pequeña empresa la que tiene menos de 50 trabajadores y una mediana o grande la que tiene más de 50 trabajadores. Estos son cortes arbitrarios, ¿cierto? ¿Por qué 50 y no 51? ¿Por qué 50 y no 49? Es arbitrario, en cierta medida, 50. Pero el punto es que no tiene que ser tan arbitrario. Tiene que tener cierta apropiación el corte que se hace, en donde los sesgos, porque queremos, por ejemplo, hacer estudios respecto a características de las pymes, cuántos salarios pagan en comparación a las medianas o las grandes, cómo se financian, qué tipo de personas trabajan en cada uno, qué tipo de industria son abarcadas por pymes y medianas y grandes. Queremos analizar propiedades y, por ejemplo, utilizar este corte arbitrario puede algunas veces impedir esa clasificación. Eso se suaviza cuando utilizamos una gran cantidad de datos y, como decíamos en la clase anterior, cuando el sesgo que se pueda producir lo eliminamos con el tamaño de la muestra. ¿Ok?